Hola socias y socios de Sodimac Constructor. La eficiencia es clave para la rentabilidad y la reputación de un especialista. Por eso hemos identificado los 5 errores comunes que son verdaderos ladrones de tiempo. Quédese y descubra cuáles son y cómo evitarlos. Aquí comienza lo mejor. Vamos directo al grano, con el primer error que lo hace perder tiempo en obra: trabajar con una mezcla incorrecta. Por prisa, muchas veces se realizan trabajos sin verificar la proporción correcta de agua, cemento, arena o aditivos. Esto no es una sugerencia, es una especificación. ¿Por qué esto lo puede hacer perder tiempo? Una mezcla demasiado aguada o muy seca compromete la resistencia, adherencia y el tiempo de fraguado. Por ejemplo, si al pegar cerámicos la mezcla de adhesivo tiene exceso de agua, la pasta pierde su capacidad de agarre. El resultado es que las baldosas pueden despegarse o bailar días después, forzándolo a retirar las piezas, limpiar la superficie y volver a pegar, invirtiendo el triple de tiempo. ¿Cómo evitamos este error común? Sea meticuloso con las proporciones. Utilice baldes medidores para estandarizar cada mezcla. Un trabajo bien hecho se hace solo una vez. Sigamos con el segundo error que lo hará perder tiempo en obra: una mala nivelación. No comprobar correctamente el nivel en un muro, una losa o un cimiento siempre será sinónimo de retrabajo. ¿Por qué pierde tiempo? Un elemento mal nivelado afectará todo lo que se construya luego. Por ejemplo, si una losa de hormigón para un entrepiso no se nivela correctamente, el maestro que luego deba instalar el piso flotante o cerámico deberá perder tiempo aplicando una capa de nivelación y esperando su curado antes de siquiera comenzar su trabajo principal. ¿Cómo lo solucionamos? Con atención a los detalles y los equipos correctos. Use niveles de burbuja o niveles láser y mida usando más de una referencia. Y si se trata de hacer las cosas bien, le tengo un consejo imperdible: súmese al círculo de especialistas. Podrá tener su credencial virtual en la app de Sodimac para acceder a cientos de descuentos y beneficios listos para usar. Círculo de especialistas, el respaldo que todo maestro necesita. Sigamos con el tercer error que afecta la eficacia de una obra: cortes mal hechos. En el corte de cerámica, madera, perfiles metálicos o tuberías, una mala medición o una herramienta mal calibrada puede convertir material valioso en escombro. Por ejemplo, al cortar un perfil de drywall o tabiquería de mala forma, podría dar con una pieza que no encajaría perfectamente. Intentar forzarlo deformará la estructura y no permitirá un cierre limpio, obligándola a desechar ese perfil y a medir, marcar y cortar uno nuevo. La solución, como siempre me decía un viejo maestro: mida 2 veces, corte una vez. Un cuarto error que lo hará perder tiempo siempre es usar herramientas o equipos inadecuados. Siempre existe la tentación de ahorrar en una herramienta especializada o intentar adaptar una para salir del paso. Pero esa sensación en verdad lo único que consigue es reducir la velocidad y la calidad. Por ejemplo, si usted está instalando tarugos y usa un taladro doméstico en lugar de un rotomartillo profesional, el taladro se sobrecalienta, toma más tiempo perforar y el agujero final queda con un diámetro irregular, impidiendo que el tarugo encaje con seguridad. Ni hablar si usa brocas que prometen bajos precios a costo de dudosa calidad. La única promesa que se cumple es que tendrá que perforar en otro sitio. ¿Cómo se soluciona? Use la herramienta correcta para cada tarea. Invierta en herramientas de buena calidad que estén diseñadas para el trabajo que va a ejecutar. Y vamos ahora con el quinto error que lo hará perder tiempo en obra: no respetar los tiempos de curado. La tentación de acelerar el proceso es grande, especialmente cuando se está bajo presión para terminar. Por ejemplo, y este es un clásico, si usted aplica una segunda capa de pintura de cuando la primera mano aún no cumple el tiempo indicado, tiene garantizado el retrabajo. La humedad atrapada en la primera capa hará que la segunda aplicación se ampolle, arrugue o desprenda. Entonces deberá limpiar y volver a aplicar todo otra vez. Para evitar esto, planifique e infórmese. Consulte la ficha técnica de cada material para conocer su tiempo de curado. Al evitar estos 5 errores, no solo estará trabajando mejor, sino que también estará gestionando su tiempo con la maestría que caracteriza a un especialista. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.